Bueno, muy buenas noches, amables amigos, foristas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy tenemos un encuentro muy importante, muy especial, con nuestro amigo Johnny Isoye y mi persona Guido Rojas, en el cual vamos a compartir un tema que teníamos ya previsto de tiempo atrás, pero había habido unos inconvenientes, que es sobre el tema de la virginidad de María y los hermanos de Jesús. Vamos a entrar a tener este espacio. Como les digo ya a los que me conocen, mi nombre es Guido Rojas, yo soy licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y soy también el administrador del foro en debates que se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también del canal en YouTube, donde también vamos a compartir este video que se llama Videos Apologética Católica. Muchas gracias a todos ustedes. Y entonces vamos con la presentación de nuestro amigo Johnny Isoye. Gracias, Guido, gracias. Y efectivamente le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este canal que se llama Conociendo la Verdad, y es para mí un placer tenerte a ti como oponente, diciéndolo así técnicamente, pero amigos a fin de cuenta. Entonces es aquí la verdad la que nos convoca a nosotros para poder presentar nuestra defensa, nuestras posturas, lo que cada uno de nosotros cree. Yo pertenezco a la Iglesia Bautista, recordando que una denominación no es lo que te hace ser cristiano ni tampoco lo que te hace hijo de Dios, sino lo que te hace hijo de Dios es el Señor Jesucristo por voluntad divina. Entonces es para mí un placer tenerlos a ustedes, tener a Guido como mi oponente, y esperemos que en esta noche nos hable Dios a través de estos siervos que traten de alguna u otra manera traer la verdad a aquellas personas que lo necesitan. Pido de todo corazón que todos nuestros amigos católicos y nuestros amigos evangélicos pongan mucha atención a lo que se va a escuchar hoy en esta noche, que revisen las citas, que analicen cada una de estas dos exposiciones y a través de la palabra de Dios puedan corroborar lo que vamos a estar diciendo. Me gustaría en estos 2 minutos de introducción que me quedan despejar ciertas cosas que se hablan de nosotros a través de las mentiras, porque a nosotros se nos ha dicho siempre que por decir que María no fue virgen perpetua estamos hablando mal de ella, pero es todo lo contrario. Nosotros creemos que María es una representación, o podría ser una representación, de esa mujer virtuosa de la que habla el libro de Proverbios, señalándola como mujer preciosa que sobrepasa las piedras hermosas, como aquella mujer justa que es honorable, que tiene cuidado de sus hijos, que tiene cuidado de su esposo, que su esposo la halaga, que sus hijos la halagan, que tiene cuidado aún del necesitado, que hace mucho bien y que todas podrían hacer mucho el bien, pero ella sobrepasa a todas las mujeres. Entonces, en mi introducción quiero decir que nosotros amamos, respetamos, tenemos mucho cuidado cuando nos referimos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, despejando todas estas dudas, quiero que todo evangélico y católico pues abra su corazón a escuchar estas dos exposiciones. También quiero mandar saludos a mi amigo y hermano en Cristo Eric Ángeles, César Ángeles, y a Mario Edumar de Ecuador, que Dios le bendiga, tanto así como a mi hermano Daniel, al mejor conocido como Siervo Inútil, a Efraín, a todos estos hermanos que estamos dentro de las redes sociales y que traemos el mensaje de la palabra de Dios, y sin que se me pase también al hermano Ángel Regalado. Que Dios les bendiga, y una vez más es un gusto tener aquí a nuestro amigo Guido Rojas. Guido, teólogo católico, que en esta noche estaremos presentando ambos nuestras exposiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en esta ocasión, como no tenemos moderador y hemos tenido algunos problemitas, hemos decidido tenerlo de esta manera, Guido y mi persona. Así pues, mi oponente Guido en esta noche va a comenzar con sus 15 minutos de introducción. Es todo de mi parte. Dios les bendiga. Bien, entonces ya con la introducción que nos hizo nuestro hermano Johnny Soye, muy importante, me gustó mucho cuando el señor Johnny Soye habla precisamente la visión que se tiene María
en la Iglesia Bautista. Esto es más que todo, como lo decía yo, es un compartir, ya con respecto a la Virginidad de María, pues es precisamente el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Me gustó mucho la introducción de Johnny Sawyer porque está sacado del libro de los Proverbios en el capítulo 31, del verso del 28 al 31. Entonces, la exposición que voy a hacer en el día de hoy, la defensa o la apología a la Virginidad de María, lo voy a hacer es mi libro, se llama Verdades de la Fe Católica, es un compendio de estudio de teología apologética, donde pues trato de explicar, de acuerdo a la doctrina católica, lo que nosotros creemos. Pero como siempre en estos compartir que tenemos de la palabra de Dios entre dos amigos cristianos, como Johnny lo dijo, me gusta utilizar mucho Biblias evangélicas y Biblias de estudio con los comentarios que hacen precisamente los biblistas de iglesias cristianas, porque me parece interesante y aportan de gran manera, sobre todo los pasajes que son, como así decirlo, espinosos. Voy a utilizar dos Biblias en esta primera presentación. Esta primera es la Biblia de estudio Nelson, de la casa editorial Nelson, del año 1798, una de las principales editoriales evangélicas que existen. Y como siempre, todas estas Biblias de estudio son de la versión en español Reina Valera del año 1960. Siendo muy concreto, uno de los, porque voy a tratar solamente haciendo énfasis sobre todo en los pasajes bíblicos donde pues precisamente hay la diferencia de orden de la interpretación de la Biblia, porque la Biblia como tal es la misma, los textos como tal son los mismos, ya lo que nos diferencia es la interpretación o la exégesis o la hermenéutica que le dan los teólogos y los biblistas católicos y los teólogos y los biblistas evangélicos. Hay que decirlo que de buena fe, ¿no? Muchos católicos piensan que como lo decía Johnny, que los evangélicos creen que María no tuvo más hijos y no fue virgen, como una especie de ataque a la Iglesia Católica, pero nuestro hermano Johnny Sawyer fue muy claro en eso, no se trata de eso, simplemente es la manera como ellos, como cristianos evangélicos, también seguidores de la palabra de Dios, lo ven. El pasaje para mí más concretamente más espinoso con respecto a que si José y María tuvieron más hijos, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 25, cuando habla la palabra de Dios cómo fue el nacimiento de Jesucristo después de que José, el que estaba el esposo de María, estaban comprometidos, se le aparece en un sueño un ángel y le dice que no temas en recibir a María, y le explica que lo que en ella está, el fruto de su fruto bendito, de ese vientre bendito, era Madre del Salvador. Pero la perícopa tal, o el versículo bíblico como tal, que más, por ejemplo, nos divide, es precisamente Mateo 1, 25, donde dice en esta Biblia evangélica: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, esa es de pronto entonces la gran diferencia, aunque las Biblias católicas como tal, Biblia de América, Biblia latinoamericana, la Biblia de Ediciones San Pablo lo traduce de manera diferente, la Biblia de Jerusalén, que es una de las principales Biblias católicas, lo traduce tal cual así. Entonces, aquí está la gran connotación que nos diferencia entre católicos y evangélicos. Si vamos a ver a pie de página, precisamente de esta primera Biblia de estudio Nelson, dice, no la conoció, es un término en griego, que quiere decir eos. Entonces, los evangélicos piensan que no la conoció, da a entender de que tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Los católicos creemos que el término eos en griego koiné da a entender solamente una afirmación, que hasta cuando nace Jesús, José no había tenido relaciones sexuales con María. Ahí está la gran diferencia. Los comentaristas de esta Biblia dicen, no la conoció a María físicamente hasta que dio a luz a Jesús. Los hermanos de este fueron probablemente, y me interesa mucho destacar esto que dice probablemente, no lo aseguran los biblistas de la Biblia Holman, dice que pudo tener hijos de vuelvo otra vez. José no la conoció a María físicamente hasta que dio a luz a Jesús. Los hermanos de este fueron probablemente hijos de José y María, nacidos después de él, como aparece también en el Evangelio de Mateo, que después lo voy a explicar en el capítulo 13, verso del 55 a 56. José no pudo tener hijos de un matrimonio anterior, como piensa de pronto algunos teólogos de la Iglesia Ortodoxa, que los llamados hermanos de Jesús, que aparecen solamente en la vida pública de Jesús, pudieron haber sido hermanos de José, que era viudo de un matrimonio anterior, pero aquí los biblistas descartan completamente esto. No pudo hacer así, no pudo haber hecho esto.
porque Jesucristo no hubiera podido heredar, por así decirlo, el trono davínico por ser el hijo mayor o el primogénito de José. Sin embargo, en esta misma Biblia de estudio me llama mucho la atención cuando vamos en el mismo Mateo, en el capítulo 1, verso 1, donde nos habla de la genealogía de Jesús. Empieza también este mismo evangelio, dice libro de la genealogía, o sea, los descendientes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero en el verso 2 me llama mucho la atención. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. O sea que cuando se habla de la descendencia de Jesús, en algunos de estos, sobre todo en el primero y más adelante, se dice, por ejemplo, que Judá tenía más hermanos y los menciona. Pero cuando llega al verso 16, donde va a hablar de la genealogía por descendencia de Jesús, de José, dice, Jacob engendró a José, marido de María, perdón, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que no hay referencia en el mismo Evangelio de Mateo, unos versos anteriores, donde se diga que José y María hayan tenido otros hijos, no solamente se menciona a Jesús como el único hijo de María. Y también a pie de página dice José, marido de María. Esta descendencia directa de David. Mateo, sin embargo, tiene cuidado de no identificar a Jesús como su hijo biológico. El pronombre griego traducido de la cual es femenino y se refiere a María. O sea, en realidad lo que da a entender probablemente en la Biblia, Nelson, es que José nunca tuvo relaciones sexuales con María, sino que simplemente ese hasta da a entender una afirmación. Ahora, si nosotros nos vamos a esta otra Biblia de estudio que me llama también mucho la atención, una Biblia de estudio un poco más gruesa, una Biblia de estudio para mí de las mejores de las iglesias evangélicas, es la Biblia de estudio Holman. Si vamos a mirar también la explicación que dan los teólogos y biblistas evangélicos del mismo pasaje de Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, dice en el verso 25 que no la conoció, es la afirmación, una confirmación una vez más de que Jesús fue el producto de una concepción virginal. O sea que ese hasta, en el término eos en griego, es una afirmación de que antes de que naciera Jesús, José y María no tuvieron relaciones sexuales. Si uno va al libro de Levítico, capítulo 18, capítulo 20, nos aclara que en las leyes judías, las leyes mosaicas en las cuales se regía José y María, no había ningún impedimento para que en el periodo de la gestación los esposos debidamente, pues en todo lo que era el compromiso judío como tal, pudieran tener relaciones sexuales. Lo único que desaprueba la ley mosaica era que los esposos tuvieran relaciones durante el tiempo en que la mujer tenía su periodo menstrual. Ahora, cuando me llama mucho la atención, donde ese énfasis Mateo, donde dice que no la conoció hasta que nació Jesús. Y eso también tiene otra relación muy importante, porque lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 5, que es el nacimiento de Jesús. Dice que tuvieron que ir a Belén, de acuerdo al empadronamiento, porque José era descendiente de David, donde había nacido en la aldea de Belén. Pero dice el verso 5 de Lucas 2:5, el paralelismo. Dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, de la cual estaba encinta. Y ese término desposar nos explica aquí la palabra de Dios en Lucas 2:5, que María solo estaba desposada con José porque no se había consumado el matrimonio a través de la relación sexual. No obstante, estaba encinta. Explico esto. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que estaba comprometida con José. Ese término comprometida o esposada es lo mismo. El matrimonio judío como tal duraba 1 año. Y si el hijo nacía durante ese periodo, era legítimamente constituido como tal. Entonces, a lo que está haciendo referencia Mateo, que vimos anteriormente, 2:25, de que no la conoció hasta que nació Jesucristo, solamente a entender de que anteriormente no habían tenido relaciones sexuales y que después de eso, después del nacimiento de Jesús, José y María ya estaban completamente comprometidos, porque los desponsales duraban como tal 1 año, hasta en que se cumplía precisamente la ceremonia. Seguimos ya para finalizar esta primera parte en el mismo Lucas capítulo 2, otro texto que también llama mucho la atención, que es importante aclarar desde la teología católica. Dice en el verso 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplió los días del alumbramiento, o sea, los días en que María dio a luz a su hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este término primogénito también da a entender para muchos teólogos o biblistas evangélicos
que era el primogénito de José y de María y que después pudieron haber tenido más hijos. Pero ya sabemos que no nos dice en el Evangelio de Juan, cuando se habla de la genealogía de Jesús, que José haya tenido otros hijos. Si nosotros vemos a ver el término primogénito en griego es prototocos y en hebreo es decor. Y lo único que tiene connotación con lo que es la cultura judía como tal es que el primer hijo de todo matrimonio tenía que ser consagrado a Yahvé o a Jehová de acuerdo a las leyes mosaicas, las leyes del Antiguo Testamento, como aparece en Éxodo capítulo 13, verso el 1 al 2, el 12 y Éxodo 34, 19. Y por eso fue necesario que Jesús fuera presentado en el templo de Jerusalén, como nos dice también el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versos 22 y 23. O sea que el término primogénito como tal, lo único en la connotación judía es que tenía que ser consagrado a Dios de acuerdo a lo que había sido la primera alianza que hizo Yahvé con Abraham. Pero también llama mucho la atención porque el término primogénito en la Biblia también puede ser unigénito. Primogénito y unigénito, o sea, único hijo también tiene una relación directa y se puede constatar también en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento como Josué 17:1, Primera de Crónicas 23:17 y Zacarías 10:12. Entonces esta era mi primera exposición, aclarar precisamente en Mateo el término no la conoció de acuerdo a lo que era la cultura judía. Cuando José y María estaban comprometidos, están solamente en el tiempo del desponsario. Ya después cuando nace Jesús, ya estaban, después de eso ya vino como tal el matrimonio, por así decirlo, legalmente de acuerdo a la ley mosaica, y el término primogénito que también en la Biblia puede abarcar unigénito. Entonces, esa sería mi primera exposición. ¿Cuánto tiempo se me fue, Johnny? ¿Cuánto tiempo? Te quedan 4 minutos, Guido. No, listo, ya. Ya, entonces te doy paso a ti para que hagas tu primera exposición. Gracias, Guido. Puedes desactivar tu micrófono y yo voy a dar paso a mi primera exposición. Ok, muchísimas gracias, Guido. Gracias por tu exposición. Yo he desarrollado mi primer premisa en mi primera exposición en varias premisas. Primer premisa, María tuvo un hijo unigénito. Bueno, María no tuvo un hijo unigénito. Eso nosotros debemos de entender. La palabra de Dios por ningún lado a nosotros nos dice que María tuvo a un hijo unigénito. Para desarrollar mi premisa, quiero comenzar diciendo que la palabra unigénito sí existe en la Biblia. La etimología de la palabra unigénito en el griego es o se pronuncia monogenes y quiere decir el único nacido. Este sentido es aplicable al hijo único de la madre, no más. Monógenes quiere decir el único nacido. Y nosotros nunca leemos que Jesús es el monógenes de María. Esto nos da a entender que solo tuvieron a un hijo y no a dos ni a tres. Si María hubiese tenido a un hijo único, nos daría a entender el Espíritu Santo a través de los escritos que solamente tuvo a un hijo. Ejemplo, si ustedes leen en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42, dice la palabra de Dios que Jairo fue a los pies del Señor Jesús, pero en el versículo 42 dice que Jairo tenía una hija única. Ahí se aplica en el griego la palabra monógenes, porque era la única que tenía. También tenemos el ejemplo del hijo endemoniado en Lucas capítulo 9, versículo 38. Dice de esta manera, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Una vez más, la palabra de Dios dice que este hombre fue delante del Señor Jesús a pedir al Señor Jesús misericordia de alguna manera porque era el único hijo que tenía. Podemos ver también a aquella viuda en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22, cuando el Señor Jesús iba después de haber enseñado, el Señor Jesús a lo lejos ve una viuda, me imagino que esta mujer iba destrozada, y dice el médico o el historiador Lucas que iban a enterrar a este niño porque era el único hijo
de la viuda. Entonces, ahí también se aplica la palabra unigénito o monógenes, que quiere decir el único nacido. Sorprendentemente, la Biblia no registra que Jesús sea el hijo unigénito de María. Por ningún lado usted leerá, amigos, nunca van a leer que Jesús es el hijo único de María, el monógenes de María o el unigénito de María o el hijo único de María. Esto no lo van a encontrar en la palabra de Dios. La Biblia no registra por ningún lado que Jesús sea el único nacido de María. A nuestro Señor se le llamó el unigénito del Padre. En el sentido de espiritual, al Señor Jesús se le llama tanto primogénito como unigénito, pero en el sentido terrenal, en cuanto a su nacimiento de María, no se le nombra el Hijo unigénito. Ahora bien, esto no lo digo yo, esto es un testimonio apostólico. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, gloria como la del unigénito. Aquí se aplica en el ámbito o en la esfera espiritual que Jesús es el unigénito del Padre. En el libro de Juan 1:14, en Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Como ustedes pueden ver, sí se emplea la palabra monógenes o unigénito en cuanto a la línea espiritual, pero en cuanto a la línea terrenal de su nacimiento de María, no se aplica la palabra unigénito. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado en el Padre, Él le ha dado a conocer. Como ustedes pueden ver, se aplica así a Jesús como el monógenes, pero no de María, sino del Padre. También debemos entender que la palabra unigénito tiene varios sentidos, que esto a medida como vayamos avanzando lo vamos a ir desarrollando. Y así pues yo les demuestro que Jesús es el unigénito de Dios. Jesús es el único del Padre, no hay otro igual, no existe otro como Jesús. Lucas no esconde la palabra hijo único, pues en el tiempo de Jesús sí existía la palabra para referirse al hijo único de la familia en número. Así pues Lucas hace énfasis en mencionar monógenes para enfatizar que estos pasajes se referían solamente a Jesús en el único sentido al ser igual al Padre. Pudimos ver a lo de Jairo, pudimos ver a la hija viuda y al hijo endemoniado como si se emplea la palabra hijo único. Y majestuosamente por ninguna parte de las escrituras usted leerá que María dio a luz a su hijo unigénito. Mi oponente bien dijo que María dio luz a su hijo primogénito. También debemos de entender la palabra protococos, que quiere decir el primogénito, tiene dos sentidos. Mi oponente, bueno, en el tiempo de refutación estaremos hablando de la palabra protococos o el primogénito. Ahora bien, si mi oponente no puede responder, y me gustaría que me respondiera por qué no se le llama a Jesús el Hijo único de María, o mejor, si Guido Rojas pudiese darme un testimonio apostólico y divino de la virginidad perpetua de María, yo estaría al tanto para poner en pluma y en papel esos versículos o ese testimonio. Mi oponente sabe también que dentro de la disciplina de la hermenéutica se es necesario utilizarla más cuando en estos tipos de debates, cuando no se es algo explícito, uno tiene que echar mano acerca de la eisegesis y posiblemente de presuponer lo que dice el escritor. Pero en esta noche yo no voy a presuponer, yo no voy a usar la eisegesis. En esta noche, en mis refutaciones, yo voy a usar la exégesis a través del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. También estaremos refutando la palabra hasta, primogénito, unigénito. Creo que de mi parte es todo. Una cosa que sí me gustaría mencionar es de que ni el discípulo amado Juan,
Ni Pablo el apóstol misionero, ni Pedro, ni Santiago el hermano de Jesús, ni Judas mencionan por ningún lado que Jesús es el Hijo unigénito de María. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta aquí mi introducción. Adelante, Guido, tienes el tiempo. Bien, bueno, muchas gracias. Casi también 12 minutos se te fue, Johnny, te ponía a disposición. Bueno, muy interesante lo que dice Johnny, porque precisamente era lo que yo le decía. Estos debates que se hacen con respeto, con adultura, simplemente para aclarar términos. Johnny hizo mucha énfasis en el término unigénito y primogénito, pero yo di citas bíblicas en las cuales también los unigénitos no necesariamente tiene que ser el primero. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 habla de David como el primogénito y en realidad eran los últimos hijos precisamente que tuvo su padre. Acordémonos cuando el profeta Samuel va y primero empiezan todos sus hijos mayores hasta por último, precisamente llegan hasta David, que era el más mozo de todos o el más joven. Entonces tampoco es una regla de fe bíblicamente decir que unigénito se refiere precisamente al primero. Pero sí hay una connotación bíblica también de que el unigénito tiene que ver mucho con la ley mosaica. En esta segunda exposición de 10 minutos yo voy a hacer énfasis en lo que es ya los hermanos de Jesús, porque Johnny habla de unigénito, de que no se dice que Jesús era el unigénito de María, pero tampoco hay un texto bíblico preciso, exacto, donde se diga que los llamados hermanos de Jesús sean hijos de María y de José. En los pocos pasajes bíblicos que uno habla, ve en las escrituras, en el Nuevo Testamento, en el canon neotestamentario, que hablan de la infancia de Jesús, son solamente dos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso del 19 en adelante, dice que por orden del rey Herodes, cuando quiso matar a todos los niños menores de 2 años, por eso es que la Sagrada Familia, José, María y Jesús tuvieron que huir a Egipto. Y no regresaron hasta la muerte de ese rey. Si nosotros vemos ya desde el punto de vista de la historia como tal, el reinado de Herodes, cuando se dio el edicto, más o menos va hacia el año 747, y el regreso de la familia, de la Sagrada Familia como tal, que se la llama así, la Iglesia Católica, después de la muerte del rey Herodes, es hacia el año 750. O sea que en ese primer pasaje, donde se habla de la infancia de Jesús, en el cual tendría unos 2 o 3 años de edad, no se menciona a los hermanos de Jesús. Hay otro texto muy contundente para mí, sin lugar a dudas, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 41 al 42, donde nos dice el escritor sagrado que la familia de José y María con su hijo, como era su costumbre, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero hace mucho énfasis el evangelista Lucas en decir que solamente fueron para la fiesta de la Pascua cuando Jesús tenía 12 años, José, María y Jesús. No se menciona en los 12 años, el único texto, por así decirlo, de la adolescencia de Jesús, que tuviera más hermanos menores y más hermanitas menores, que después solamente aparecen en la vida pública de Jesús. Más adelante, en los versos en el verso 48, cuando María encuentra a Jesús en el templo de Jerusalén, hablando con los doctores de la ley, ella dice esta expresión: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. O sea que en ese pasaje en el cual, si uno ve el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, los versos primeros, donde él dice que se da la tarea de examinar cuidadosamente todo, con detalles, bien escrupulosamente todo acerca de la vida de Jesús, se le dejó pasar por alto al escritor Lucas que en este viaje de a los 12 años de Jesús, a los otros hermanos y hermanas de Jesús. Solamente los hermanos de Jesús aparecen en la vida pública de Jesús después de los 30 años de edad. Y no son muchos pasajes, son pocos pasajes. Tal vez el más contundente que nuestros hermanos evangélicos toman como referencia está en Marcos 6:3, donde dice, cuando Jesús está predicando, se le acerca a su familia y dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y nótese bien lo que dice el evangelista Marcos: el hijo de María. Solamente se identifica a Jesús como el único hijo de María. Y dice: ¿y sus hermanos no son Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no ven sus hermanas también aquí entre nosotros? De acuerdo a ese pasaje, es que nuestros hermanos evangélicos presumen, o ellos piensan, que María tuvo más hijos. Pero en realidad, si vemos bien la connotación como tal, gramatical, solamente se habla de Jesús como el único hijo de María. Se menciona a los otros como hermanos, y el término hermanos, adelfos, en el griego antiguo, en la cultura judía, tiene una connotación que puede ser amigos, parientes, primos y muchos más. Y es el único pasaje donde se mencionan a estos llamados hermanos de Jesús, solo después de 30 años en la vida pública de Jesús.
Otro de los de que me llama mucho la atención ya estos pasajes es el que encontramos por ejemplo, en Lucas 4:22, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, donde se había creado una pequeña aldea de Galilea, al norte de Israel, donde todo el mundo lo conocía, que no solamente era el carpintero, sino el hijo del carpintero. En el verso 22, los mismos paisanos de Jesús solamente lo identifican como el único hijo de José. Eso está en Lucas 4:22. Y también en Juan 6:42, cuando Jesús también está en la sinagoga de Cafarnaúm, también solo se identifica a Jesús como el único hijo de José y de María. Otro texto que me llama mucho la atención y que quería también resaltar es cuando en Lucas 8:21, también cuando dice que tu madre y tus hermanas están afuera y quieren hablar contigo, la respuesta de Jesús es muy clara. Y para mí también es muy contundente cuando Jesús habla de una familia que sigue a Jesús en un sentido espiritual y no carnal. Porque dice en Lucas 8:21, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces, también en ese pasaje, el mismo Jesús deja claro que todo el que lo sigue a él hace parte de una familia en un sentido espiritual, tanto María como los otros discípulos de Jesús. Ahora, Johnny decía que no hay ningún pasaje donde se mencione que Jesús, por ejemplo, otros hermanos en un sentido espiritual, como lo dice la Iglesia Católica, y si lo hay, si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 25, que es cuando Jesús está en la cruz muriendo por la redención de todos los pecados de la humanidad, una de las 7 palabras que registran los evangelios es precisamente cuando él se dirige a, dice el texto, que estando en la cruz María y junto a él al discípulo amado, es la única vez que Jesús llama a María como madre y se refiere a madre al cuidado de uno de sus discípulos, su predilecto discípulo que fue Juan, y le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Entonces, el mismo Jesús, para la Iglesia Católica, Juan representa a esos hijos espirituales de María con las propias palabras de Jesús, porque llama a Juan como el hijo de María. La única vez que Jesús menciona a María con afiliación de madre es precisamente a un discípulo y no a sus hermanos. Con ese pasaje quiero terminar porque si uno ve de acuerdo a lo que es la cultura judía como tal, el hijo primogénito, como estaba hablando John y yo, tenía ciertas características que tenían una connotación muy importante en la sociedad judía a faltar el padre. Cuando faltaba el padre, el hijo mayor se encargaba no solamente del cuidado de su madre, sino también de sus hermanos menores. Es muy curioso, llama mucho la atención que si Jesús hubiera tenido estos hermanos carnales que se mencionan de Santiago, José, Judas y Simón y otras hermanas, ¿por qué en el momento de la cruz tuvo que dejar el cuidado de su madre María a un discípulo? Y dice el texto que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa, o sea que el discípulo se hizo cargo del cuidado de su madre. Entonces no se menciona que si hubiera habido necesidad, de acuerdo al contexto del judaísmo como tal, a estos otros hermanos carnales de Jesús ni a otras hermanas carnales de Jesús. Como digo, como tal, el término hermano en los evangelios es una connotación muy amplia, igual que en el Nuevo Testamento, pero quiero aclarar que no hay un texto exacto donde se diga que los hermanos de Jesús son hijos de María. Esa sería mi segunda exposición y le doy paso a mi amigo Johnny Isoye. Gracias, Rigo. Guido, terminaste en 8 minutos. Pues bien, comienzo. Bien, aquí mi amigo Guido Rojas utilizó en su exposición, que ahora vamos a entrar a la refutación, la palabra hasta, la preposición hasta en el griego es entrelazar, es una palabra que entrelaza un acontecimiento que puede tener tiempo continuo o tiempo terminal en ese momento. También utilizó la palabra primogénito, olvidando que la palabra primogénito, protococos, en el griego tiene 2 sentidos. Y él tiene mucha razón. Un unigénito puede ser primogénito. Y también el otro sentido es el primogénito en primacía, que sobre él están todas las cosas como la herencia que le daba el padre. Y vamos a estar explicando esto. Voy a entrar con la preposición hasta. Mi oponente sabe como teólogo que un pasaje o un versículo no se debe de interpretar solamente al leer un versículo. Mi oponente católico, teólogo, Guido Rojas, sabe que todo pasaje
tiene su contexto superior y su contexto inmediato y también contextos paralelos. Ahora vamos. Lo que está diciendo aquí mi oponente Guido Rojas, por aquí lo anoté, que esta palabra o esta preposición hasta lo único que está diciendo es una afirmación que María solamente tuvo al Señor Jesús sin haber tenido a relaciones sexuales. Pero la preposición hasta tiene antes una partícula negativa que dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero, ¿qué dice el contexto? Veamos lo que dice el contexto. Vamos a ir al libro de Mateo, si me dan tiempecito. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer la continuación. Permítame tantito. Mateo 1, 18 dice así. Dice, una de las cosas que es muy importante al estudiar la palabra de Dios es llevar el hilo de la conversación o lo que te está diciendo el escritor, el escritor. Aquí Mateo era un testigo ocular. Él había vivido con el Señor Jesús y había visto posiblemente a los hermanos, no posiblemente, él miró a los hermanos de Jesús, a María y al Señor Jesús. Mateo es un libro escrito para los judíos. Si ustedes notan, él empieza a su genealogía con el rey David y no con Abraham, porque al leer los judíos esta genealogía se van a dar cuenta que Mateo les está explicando que él viene de la estirpe de un rey, dándoles a entender que Jesús es ese rey. Y en el versículo 18 dice el apóstol Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado, o sea, comprometida, María, madre de José, antes de juntarse. Esta palabra, antes de juntarse, es en tiempo auristo, lo que quiere decir que en el futuro se va a realizar. Antes de juntarse, juntarse tiene la connotación y el sentido bíblico y griego, si ustedes lo usan, y si Johnny, estamos teniendo problemas con tu audio. A ver si puedes volver a repetir última vez lo que dijiste anteriormente porque se te entrecortó mucho tu exposición. Johnny, estamos esperando. ¿Qué pasó contigo, Johnny? Se te entrecortó tu exposición y no sé si estás todavía al aire. Ahí veo esa a Rodrigo. Hola, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bendiciones, Guido. Muy buenas noches. Paz a vosotros. Gloria sea al Señor. Bien, al parecer, Leo tuvo problemas con internet. También yo tuve problemas con internet, por eso no pude estar desde el inicio. Acá en Guadalajara, Jalisco, México, está lloviendo y por esa causa se nos quita si realmente está eh, bien o está estableciéndose. Al parecer, el hermano Leo, otros. Ok, adelante, hermano Leo. Ok, comienzo, Guido, porque quizás voy a restablecer el tiempo. ¿Estás de acuerdo, Guido? Sí, Johnny, para que te escuche bien toda tu exposición, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Sí, decía, como nosotros pudimos escuchar la exposición de Guido, él habló acerca de la primogenitura, ser hijo unigénito y la descendencia o la
la descendencia. Entonces, como decía, que se me venga a la mente lo que estaba, ok, la palabra unigénito, el Mateo 1:25. Mi oponente sabe que un versículo no se puede interpretar solamente en un versículo, sino que existen los contextos, tanto el contexto superior, el contexto inmediato y el contexto inferior, como contextos paralelos. Entonces, lo que está haciendo mi oponente aquí, Guido Rojas, teólogo católico, es solamente usar un versículo y a través de un versículo desarrollar una exégesis, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque un versículo tiene que interpretarse de acuerdo a su contexto. Y si nosotros vamos al libro de Mateo, al contexto inferior o superior de Mateo 1:25, dice así, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, madre de José, antes que se juntasen, la palabra antes que se juntasen tiene la intención de decir antes de tener relaciones sexuales. Entonces, si usted lee el término juntasen en el griego, a usted le va a parecer que es un sentido de tener relaciones sexuales. Y el apóstol Mateo aquí lo que nos está indicando que antes de ellos unirse, antes de ellos tener relaciones sexuales, intervino el Espíritu Santo. Bajo este contexto, vamos ahora a interpretar Mateo 1:25. La intención de José y María era clara, era unirse, tener relaciones sexuales. Interviene el Espíritu Santo. El testigo ocular Mateo escribe Mateo 1:25 y dice, pero no la conoció. La partícula negativa no te está enfatizando lo que va a suceder después, pero no la conoció. La palabra conocer quiere decir también tener relaciones sexuales. En otras palabras, Mateo está diciendo, pero no tuvo relaciones sexuales, y aquí está la preposición con tiempo continuo. Y yo reto a todo católico, en este caso a mi oponente Guido Rojas, que me demuestre que la preposición hasta no es de tiempo continuo. Hay un programa que se llama 2000 años después o 2000 años antes. Programa 100% católico. Ahí usted podrá escuchar en el minuto 16, si no mal recuerdo, al teólogo Salvador diciendo que la palabra hasta de Mateo 1:25 tiene la connotación de nunca. Yo le pregunto aquí a mi oponente católico Guido Rojas que si la preposición hasta no es de tiempo continuo y tiene la connotación de nunca. Porque si la preposición hasta de Mateo 1:25 tiene la preposición, tiene la intención de decir nunca la conoció, leamos cómo se escucha si la palabra hasta quiere decir nunca. Diría así, pero no la conoció, nunca dio a luz a su hijo primogénito. Mi pregunta es, Guido, teólogo católico, ¿usted está de acuerdo con el teólogo católico Salvador del programa 2000 años después, en el minuto 16, cuando dice que Mateo 1:25, la preposición hasta quiere decir nunca? Si mi oponente dice que él estuvo mal, entonces tendríamos que corregir esto. Ahora bien, él, Guido Rojas, me acabó de decir, y lo tengo apuntado, que lo único que está diciendo Mateo es estar asegurando que dio a luz siendo virgen, y que es lo único que está asegurando. Pues yo pongo un ejemplo de esta preposición hasta. Imagínense ustedes que yo voy a un restaurante y en el restaurante no tengo yo dinero para pagar, y el Señor me dice, para que me pagues, tienes que lavar los platos, y no te vas hasta que termines de lavar los platos. ¿El señor del restaurante me está diciendo, nunca te vas a ir? No, el señor del restaurante está usando la preposición de tiempo continuo, que se va a realizar hasta que yo termine de lavar los platos. Lo mismo está haciendo Mateo en su libro, capítulo 1, versículo 25, de acuerdo al contexto superior, antes de que se juntasen.
no de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a lo que dice el contexto y lo que está enseñando el Espíritu Santo a través de las Escrituras. También usó y habló acerca de la palabra primogénito. Bien, la palabra primogénito tiene dos sentidos. Uno, ser primogénito en cuanto al primer hijo de varios. Esto usted lo puede corroborar en Génesis capítulo 59, en la bendición de Jacob a sus hijos. Y lo puede corroborar con el hijo de Eliezer, lo puede corroborar con muchas otras citas. El otro sentido de la palabra primogénito es aquel que hereda lo doble. Según Éxodo, por aquí lo tengo, bueno, voy a dar la cita más adelante, es el heredero, aquel que por herencia va a recibir y por consecuencia se constituye la primacía. Explico para nuestros hermanos que nos están escuchando. La palabra primogénito, valga la redundancia, tiene dos sentidos bíblicos. Esto de acuerdo al griego, no de acuerdo al español. Por eso yo invito a nuestros amigos que investiguen a través del griego la palabra primogénito y los dos sentidos que tiene. El primer sentido que tiene es aquel que es nacido primero. O sea, hay un hermano, 2, 3, 4, pueden ser 5, pueden ser muchos hermanos. Este primer nacido es primogénito. El segundo término y el segundo sentido es aquel que hereda las cosas. Este hombre puede ser un unigénito, un hijo, pero a la misma vez puede ser primogénito. Primogénito en cuanto a la primacía, o sea, puede ser solamente un hijo, pero recibe heredad, tierras, animales, y todo esto está bajo sus pies. En esta consecuencia o en este tipo de la palabra, él es un primogénito, porque él prima sobre todas las cosas. Mi pregunta para Guido es, si Jesús en Mateo 1:25 es el hijo primogénito y no tuvo más hijos, María, que me demuestre cuánto heredó de José. Si mi oponente no puede demostrarme cuánto heredó de José en tierras, en ganado, en todo ese tipo de cosas, entonces no es primogénito en cuanto a primacía de cosas terrenales en cuanto a la herencia. Entonces Jesús será primogénito en cuanto a hermanos. Le pido yo a mi oponente que me demuestre la primacía en cuanto a herencia. Y si mi oponente quiere el versículo donde los primogénitos iban a heredar lo doble, yo se lo estaré dando. También miré que él citó el libro de Mateo capítulo 15, donde dice, Jesús entra a una casa, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. A lo que Jesús entonces responde, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Notemos una cosa aquí. El Señor Jesús está elevando la familia de un plano terrenal a un plano espiritual. El católico utiliza la palabra hermanos aquí en Mateo para decir eran primos. Pero ¿cómo se leería si en realidad fueran primos? ¿Y cómo hubiese contestado el Señor Jesús? Él hubiese contestado de esta manera y le hubiesen dicho al Señor Jesús, tu madre y tus primos te buscan. El Señor Jesús entonces hubiese contestado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis primos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis primos. Pero eso no dice la Biblia. Lo que el Señor Jesús está haciendo es tomar el plano terrenal de la familia, madre y hermanos, y traspolarlo al plano espiritual. Porque así como eran hijos de un mismo padre y de una misma madre, cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, así también es en lo espiritual. Hijos de un solo padre. Jesús está traspolando el sentido literal de madre, hermanos, al sentido espiritual, hijos de un mismo padre. Así pues, también le dejo saber a mi querido amigo Guido Rojas que lea el versículo en primos, tu madre y tus primos te buscan. Y si Jesús tenía primos espirituales, lo cual no existe en la Biblia. Hay hermanos espirituales porque somos de un mismo Padre. Y Jesús está tomando lo terrenal
al espiritual, teniendo en cuenta que los judíos le decían literalmente tu madre y tus hermanos de un mismo padre. Ahora bien, también me dice mi oponente que en la genealogía no se mencionan los hermanos de Jesús. Perfecto, Mateo no está haciendo una doctrina de si Jesús tuvo hijos, perdón, de que si María o José tuvieron más hijos o no tuvieron más hijos. Mateo está haciendo una enseñanza a los judíos, identificando desde el principio que Jesús es de la estirpe del rey David. No está haciendo una teología de hermanos de Jesús, lo cual aquí mi oponente falla una vez más, porque a los primeros que menciona es al rey David y a Moisés, y tanto el rey David como Moisés tuvieron más hijos. Entonces, y no los menciona. Ahí podemos ver que la intención de Mateo no era comprobar que María no tenía hijos. La intención de Mateo era comprobar la estirpe del rey David. Por eso comienza Mateo al revés, de alguna manera. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y no menciona al primero, Abraham y luego David. La intención de Mateo era demostrar a los judíos que Jesús es de la estirpe del rey David. Hasta aquí parece que termino y continuaré después con la virginidad y acerca de los primogénitos también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante, Guido. Esta va a ser ya la segunda refutación. Adelante, Guido. Sí, la segunda y la última mía ya, ¿no? Nos queda una y una. Sí. Bueno, bien, como le digo, muy importante lo que cada uno está exponiendo. Por ejemplo, yo cuando el cita bíblica, por eso quise empezar con la de Mateo 1:25, el término hasta, no significa que después haya tenido más hijos, sino que también es una connotación, eos, que puede decir que es una afirmación que hasta en ese momento no hayan tenido más hijos. Y lo di de acuerdo a los comentarios de la Biblia Holman, vuelvo y la muestro, la Biblia de Estudio Holman, que es una Biblia evangélica, precisamente, nuevamente, donde dice que no la conoció, confirma una vez más que Jesús fue el producto de una concepción virginal. Y si vamos a otras Biblias, por ejemplo, esta Biblia, por eso me gusta a veces mostrar varias Biblias, porque es importante lo que los biblistas, tanto católicos como evangélicos, ven la exégesis. En esta Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del peregrino, en el mismo capítulo, en el mismo versículo de Mateo 1:25, lo traduce de esta manera: pero no tuvo relaciones con ellos, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo, el cual se llamó Jesús. O sea que ese hasta puede ser también una confirmación que hasta este momento no habían tenido relaciones sexuales. Hay otras cosas que me llaman mucho la atención para no volver a caer en los mismos textos bíblicos, es que Johnny tampoco puede demostrar si en el mismo Evangelio de Mateo, en la infancia de Jesús, dónde estaban los hermanos de Jesús, ni tampoco en el destierro de la Sagrada Familia. Desde la muerte de Herodes hasta que regresaron del destierro en Egipto, son más de 3 años, no se menciona a los hermanos de Jesús, ni tampoco en el único texto donde se habla de la adolescencia de Jesús con 12 años, del Evangelio de Lucas, donde dice que fueron a Jerusalén según su costumbre, y solamente menciona a José, a María y a Jesús, tanto cuando están de viaje como cuando se encuentran con su hijo después de 3 días, donde María le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. O sea que hasta los 12 años como tal tampoco se menciona ninguno de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, otro texto que no puedo dejar pasar por alto es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso del 16 en adelante, cuando ya Jesús a los 30 años empieza su ministerio público. Acordémonos que había dicho que Nazaret es una pequeña aldea del norte de Galilea. Ni siquiera se menciona en ningún texto del Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío, porque era una pequeña comarca completamente perdida, y el cual por eso se decía en los evangelios que si algo bueno podía venir de Nazaret, o que era Nazaret, no, precisamente nada que fuera del otro mundo, una ciudad importante como era Jerusalén, la capital religiosa. Pero dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado. Muy importante esto que nos dice el Evangelio de Lucas, que Jesús se había criado, había vivido 30 años en Nazaret, y en el día de reposo, en el día del Sabbat, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Notamos bien que era la costumbre de Jesús ir a Nazaret, la gente lo conocía. De hecho, se identifica a Jesús como el hijo del carpintero, y que también era carpintero. Pero me llama mucho la atención cuando vemos más adelante
en el verso 22 lo que decían sus paisanos de Jesús. Dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Jesús, cuando estaba predicando acerca del rollo del profeta Isaías, una profecía mesiánica, y estaban maravillosos de las palabras y gracias que salían de su boca. Y decían, veamos a ver lo que sus propios coterráneos decían de Jesús unánimemente, de acuerdo a lo que lo habían visto durante 30 años. ¿No es este el hijo de José? Nótese bien, en el verso 22. Los mismos paisanos reconocen que Jesús era el único hijo de José. Lo puede mirar usted, y estoy con esta Biblia evangélica, no es una Biblia católica, es una Biblia, la Biblia de estudio Thompson, nuevamente, en el capítulo 1, en el capítulo 4, verso 22, donde los mismos nazarenos, coterráneos de Jesús, lo llaman como el único hijo de José. Otro texto bíblico que también me llama mucho la atención, donde se menciona que María solo tuvo a Jesús. Ya hablamos, ese texto hace referencia a que Jesús era el único hijo de José, de acuerdo a los mismos judíos que lo conocían, que sabían que era el carpintero y el hijo del carpintero. También está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, cuando Jesús empieza su ministerio público, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Dice en el verso 2, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Nótese bien que dice en el verso 1 que estaba ahí ¿quién? La madre de Jesús. Siempre se identifica a María como la madre de Jesús, no la madre de Jesús y de José, Santiago, Judas. No hay un solo texto donde se diga que María también fuera, aparte, la madre de Jesús, la madre también de Santiago, de José y Judas. Y que muy importante esto porque nos da a entender que es una familia completamente desunida. María estaba ahí y fue invitado Jesús y sus discípulos, no fue invitado los hermanos de Jesús, que solo aparecen después, cuando después del milagro, unos versos posteriores, en el verso 11 dice, este fue el principio de la señal que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y dice en el verso 12, después de ese acontecimiento, muy curioso que en una boda donde se supone que es un ambiente familiar, solo le invitaran a María, a Jesús y los hermanos pasaban por alto. Y ya en el verso 12 dice, después de esto descendieron a Cafarnaún, él y su madre, y ya aparece otra vez, aquí ya aparece, y sus hermanos y sus discípulos estuvieron con él. O sea que no hay unanimidad en los textos bíblicos donde se habla de los hermanos de Jesús que tengan un parentesco de sangre, que podamos decir, o textualmente, donde se diga que son hijos de María, ni en la infancia de Jesús, ni cuando empiece su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, ni en las bodas de Caná. Ahora, Jesús dice, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 8:29 que Jesús es el mayor entre muchos hermanos. Y para que no quede duda que el término hermano también en la Biblia tiene un sentido también de hermandad, de espiritual, de comunidad de creyentes como tal, dice también el mismo Pablo en 1 Corintios 15:6, que Jesús después de resucitado se apareció a más de 500 hermanos. Entonces con eso concluyo de que también de acuerdo al contexto judío, de acuerdo a lo que era la familia judía, lo que Johnny nos explicó de los deberes del hijo primogénito, estaba el cuidado de su madre cuando él faltara. Y en la cruz Jesús tuvo que tener ese encargo a un discípulo y no a sus supuestos hermanos carnales. Con eso termino mi última intervención y le doy paso entonces a Johnny para que haga su última refutación. Sí, con esa terminamos, ¿verdad, Guido? Bien, voy a empezar rápido. En la cruz, antes de que se me olvide, en la cruz lo que quizás no sabe mi amigo Guido Rojas, teólogo católico, es que se está cumpliendo la profecía de la soledad escrita en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 6, si no mal recuerdo. Se cumple la profecía de la soledad del Señor Jesús. Cuando dice que iba a ser abandonado, no se está refiriendo en la manera de hablar que específicamente iba a ser abandonado y nadie iba a estar. En ese sentido, ni los romanos estarían. Pero se está cumpliendo en la cruz la profecía de la soledad en la cruz. Isaías capítulo 53. Versículo 3 o versículo 6, si no mal recuerdo, donde dice que fue abandonado. Ahora bien, los hermanos de Jesús no creían en Jesús que él era el Mesías, porque todas esas cosas, dice la palabra de Dios, que María las guardaba en su corazón. Así pues, nosotros podemos entender que los hermanos de Jesús, al no creer que él era el Mesías y al tener miedo por ser hermanos y pretender los romanos que pudiesen haber sido rebeldes, iban a ser asesinados. Esto es parte de la exégesis, no lo dice la Biblia,
pero en la disciplina bien sabe mi amigo Guido que se puede usar la exégesis si se utiliza de una manera correcta. Ahora bien, hablé del hasta, no me pudo contestar. La preposición hasta de Mateo 1:25 dice Salvador en el programa y está en YouTube, que lleva por título Virginidad Perpetua, y es un programa que se llama 2000 años después. En el minuto 16 el teólogo Salvador dice que la preposición hasta de Mateo 1:25 tiene la connotación de nunca. Usted lo puede ver cuando terminemos este video. Y si en realidad tiene la preposición hasta en la connotación nunca, entonces vamos a leer que María nunca dio a luz a su hijo primogénito, lo cual está mal. Y también tiene razón mi oponente Guido. Aquí yo le doy toda la razón. Cuando Mateo dice en la preposición hasta, está dando a entender que María dio a luz siendo virgen, pero también hasta es un tiempo continuo, lo dice el léxico LSG. Es un léxico muy bueno, muy autoritativo, tanto para católicos y evangélicos, que esta preposición es de tiempo continuo, no de un tiempo terminal. Hasta ahí. Estaba esperando que sacara lo de Samuel con Mical, pero no se pudo. Quizás en otra ocasión también pudimos refutarlo acerca de la gramática, cómo se malinterpreta y cómo se mal usa. Entonces, quizás si quiere responderme, si en Mateo 1:25 Mateo está diciendo que tiene una connotación de nunca, se lo voy a agradecer. Ahora bien, está confirmando que María dio a luz siendo virgen. Sí, nosotros los cristianos evangélicos creemos que María dio a luz siendo ella virgen. Lo que nosotros no creemos es en la virginidad perpetua. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodos capítulo 13, versículo 2, dice que iba a tener que ser consagrado todo hijo que abriera matriz. Y en la doctrina católica tiene 3 puntos la virginidad perpetua. La primera es lo que nosotros sí creemos. Esto ya lo había explicado, pero es necesario que lo explique aquí y ahora. El primer punto es, María concibió siendo virgen. En esto nosotros sí creemos los cristianos evangélicos. Dio a luz siendo virgen. Los cristianos evangélicos creemos que dio a luz siendo virgen. Lo que no creemos es en el segundo punto. Dio a luz y traspasó Jesús como un rayo de luz. Esto nos está diciendo que estuvo físicamente Jesús 9 meses en el vientre, pero a la hora de salir traspasó como un rayo de luz. Esto no lo enseña la Biblia, por lo tanto nosotros no lo creemos. Creemos que María cumplió la ley que está en Levíticos capítulo 12, versículo 1 hasta el 7, y lo que está en Éxodo capítulo 13, versículo 2, que Jesús abrió matriz. En este punto, aunque no se refiere a la relación sexual, pero el católico lo tiene parte de la virginidad perpetua como doctrina, que no abrió matriz, y al no abrir matriz, María no sangró. Pero María en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 22, a nosotros nos dice que María fue obediente a la ley. Y al obedecer la ley, cumplió lo que dice Éxodo capítulo 13. Al abrir Jesús matriz, fue presentado ante el templo. Interesante notar esto también, que la Biblia Jerusalén de Lucas 2:22 o 23 elimina la palabra abrió matriz. Hace tiempo yo tuve un debate con una persona que va a ser sacerdote y le preguntaba esto y nunca me pudo responder. Espero que en esta ocasión lo pueda responder Guido y pueda ayudar a aquella persona. Nosotros creemos que María fue obediente, una mujer obediente a Dios, y fue tanto así que ella quería casarse, obedeciendo el mandato divino, Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Creemos que María dejó a su padre, dejó a su madre. Creemos que José dejó a su madre y dejó a su padre. Y también creemos que se unieron obedeciendo a Dios en matrimonio, consumándolo así, teniendo relaciones sexuales, lo cual no es malo porque es un mandato de Dios. Ahora bien, si María no tuvo relaciones sexuales, estamos diciendo que nunca fueron esposos, porque en el contexto histórico-cultural, un judío no es esposo si no ha consumado el matrimonio. No pueden ser esposos, serían solamente compañeros de habitación toda su vida.
pero la Biblia a nosotros nos dice José, esposo de María, en el libro de Mateo capítulo 1. No, a nosotros nos dice que fueron esposos. María es tanto esposo como mujer y como mujer de José. Si María hubiese desobedecido el mandato divino de Génesis 2:24 y solamente hubiesen vivido como compañeros de habitación toda su vida, entonces Mateo nunca les hubiera llamado esposos, porque en el contexto histórico y cultural los esposos son esposos no cuando se casan como en el pensamiento occidental de nosotros. Nosotros podemos llamarnos esposos si nos dan un papel, los judíos no. Los judíos, aparte de la ceremonia, tenían que consumar su matrimonio en obediencia a Génesis 2:24. Aquí pues entonces yo termino con la preposición hasta, que es tiempo continuo, que es cierto, nos está diciendo que dio a luz siendo ya virgen, pero tiene un tiempo continuo, de acuerdo al contexto de Mateo 1:18 nos dice que ellos se iban a unir, pero no la conoció, Mateo 1:25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y primogénito en el contexto histórico y cultural tiene dos sentidos. El primero es el primer hijo de varios. Génesis capítulo 49, nosotros podemos leer la bendición de Jacob a todos sus hijos y menciona a Efraín como el primogénito. Y también el otro sentido es al primogénito que va a heredar posesiones como tierra, ganado. ¿Por qué? Porque se amplía la palabra primogénito en el término de primacía. Todas las cosas están debajo de mí. Así se nombra el Señor Jesús, unigénito, el único entre el Padre y Él, y primogénito porque todas las cosas van a estar debajo de sus pies, aunque Él es el unigénito. Si María dio a luz a su hijo primogénito, me gustaría saber qué fue lo que heredó para entonces Jesús ser el primogénito en primacía de herencia. Pero de Dios es el primogénito porque es el único igual a Él, y también es el primogénito porque todas las cosas se van a someter sobre Él. Por derecho le toca todas las cosas de parte de Dios en el sentido espiritual, pero en el sentido terrenal es el primogénito y no heredó nada. Entonces, ¿primogénito de qué? Dios les bendiga, Dios les guarde, y es un placer haber tenido aquí en este canal Conociendo la Verdad a Guido Rojas. Guido, una vez más, es un honor tenerte con nosotros, es un placer tener a personas como tú que se preparan y que también tienen la intención de poder edificar a las personas, ya sea católico, ya sea evangélico, a todos nuestros hermanos. El debatir no es un ring de pelea, el debatir es estar compartiendo la palabra de Dios como lo hemos hecho hoy en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Guido, tienes ahora la oportunidad de poder despedirte. Tienes 2 minutos. Adelante, Guido. Gracias, Johnny. Muy importante este compartir. Interesante tus últimos comentarios, que no tengo tiempo para debatirlos, pero me interesó mucho todo ese contexto que tú hablas de la cultural y de lo que es el judaísmo y el matrimonio y la familia como tal. Agradeciéndote por la oportunidad. También es mi canal, yo siempre lo he dicho, los debates, los compartir, siempre lo voy a hacer en este canal, con tu autorización, con tu venia. Hay otro, acordemos que de pronto tenemos otro, hay un debate pendiente con Rodrigo Ubardo, vamos a ver si de pronto después podemos saber, en el cual yo quisiera que tú también fueras nuestro moderador, después lo anunciaremos. Y quedamos como empezamos, como amigos, todo en el nombre del Señor Jesucristo, todo sea para edificación y la gloria y la honra siempre será para Él. Muchas gracias, Johnny, entonces nos vemos en otra oportunidad. Gracias por tu invitación. Bien, aquí entonces yo me despido. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos están viendo. Claro, continuamos como amigos, sabemos y hemos platicado tú y yo. De hecho, tenemos unas pláticas que vamos a realizar tú y yo para poder hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Yo le pido a nuestros amigos católicos, no me vean como enemigo. Yo puedo ser amigo de ustedes y ustedes pueden ser mis amigos y platicar acerca de las cosas divinas, que es lo que más a nosotros nos interesa. No se trata de ganar, no se trata de cuánto tú sabes de la palabra de Dios. A fin de cuentas, es la palabra de Dios la que a nosotros nos va a edificar. Y gracias, Guido, una vez más. Te digo, yo te respeto, respeto tus creencias, respetas tú las mías. Podemos seguir siendo amigos, platicamos
y estamos en contacto. Dios les bendiga a todos, tanto a mis hermanos evangélicos como a mis hermanos católicos. Dios los guarde y hasta la próxima. Bye. Hola, Rodrigo. Pasa a vosotros. El micrófono. Que después entonces nos ponemos de acuerdo para el debate que tenemos pendiente con Johnny, para que sirva de moderador. Sí, está bien. No sé cómo se me escuche el audio ahorita. Si me escuchas Sí, muy bien. te está escuchando bien. Te escucho bien. Ok. De, más adelante, ¿qué días y qué horas puedes para realizar el debate acerca de la iglesia? Ajá, sí. Nos ponemos de acuerdo entonces con Johnny para que él sea el moderador. Sí, está bien, Guido. ¿Cómo no? Bueno, listo. Así quedamos. Bendiciones entonces. Nos vemos, Rodrigo. Pasa a vosotros, Guido. Chao, Amén, gracias. luego nos vemos, bye. Bueno, chao. Bye.